La aerolínea Avianca anunció que retomará sus vuelos directos diarios entre las capitales de Colombia y Venezuela a partir del 12 de febrero de 2026, una ruta que había sido suspendida al final de noviembre de 2025, en medio de restricciones y advertencias de seguridad aérea. En un momento de intensos cambios políticos en Venezuela, el expresidente español José Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para reunirse con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en el marco de un programa de paz y convivencia democrática promovido por el gobierno de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de un presunto participante clave en el ataque terrorista contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, ocurrido en septiembre del 2012. La captura llega más de una década después de uno de los episodios más recordados en la historia reciente de la política exterior estadounidense. Un general ruso fue tiroteado en un edificio residencial este viernes en Moscú y fue hospitalizado, indicaron las autoridades. El comité de investigación ruso indicó que un desconocido disparó varias veces a Vladimir Alexeyev, un general de alto perfil del Estado Mayor ruso, y luego huyó del lugar. Después de meses de interrupciones que dejaron casi aislada a Venezuela del resto del mundo, la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela empieza a restablecerse de forma significativa con la reactivación de vuelos comerciales de Avianca entre Bogotá y Caracas. La aerolínea anunció que retomará sus vuelos directos diarios entre las capitales de Colombia y Venezuela a partir del 12 de febrero de este año, una ruta que había sido suspendida al final de noviembre de 2025 en medio de restricciones y advertencias de seguridad aérea. La empresa explicó que la decisión se tomó tras una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes de ambos países, lo que permitió determinar que las condiciones para operar se han normalizado tras las recientes tensiones regionales. La decisión de reanudar esta ruta se produce en un contexto más amplio. El pasado 29 de enero de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó las alertas que restringían vuelos comerciales sobre Venezuela y parte del Caribe, lo que allanó el camino para que las aerolíneas internacionales pudieran reanudar sus servicios. Según el plan anunciado, Avianca operará 2 vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, con horarios matutinos desde la capital colombiana y regresos desde Venezuela al mediodía, fortaleciendo así uno de los enlaces aéreos más importantes en la región. Este movimiento es parte también de una reapertura gradual del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, luego de las restricciones que siguieron a la operación militar estadounidense, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro a inicios de enero. Después de ese episodio, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus rutas por cuestiones de seguridad y regulaciones, afectando las conexiones de Venezuela con el resto del mundo. Camilo Castro vivió un calvario en Venezuela. Este profesor de yoga francés de 41 años vivía en Colombia el año pasado e intentó renovar su visa de estadía saliendo del país para luego volver a ingresar. Llegó a la frontera con Venezuela el 26 de junio al amanecer, pero fue detenido, acusado de espía y enviado a la cárcel del Rodeo 1 a las afueras de Caracas, donde hay decenas de detenidos políticos y muchos extranjeros. Allí asegura que fue constantemente amenazado de tortura. Con bastante regularidad nos humillaban por la noche. Nos sacaban a todos en fila india, todos esposados, encapuchados, y en ese momento nos humillaban, nos insultaban. Todo se hace por la noche y los interrogatorios también se hacen por la noche. Son unos auténticos vampiros y en realidad también lo hacen para quebrarnos, porque hay un sistema que hace que nunca podamos descansar de verdad. En libertad desde noviembre, Castro cuenta que decidió hablar sobre ese tiempo de asco, odio y rencor para tratar de ayudar a los cientos de venezolanos que aún están presos. Y asegura que resiste gracias a la meditación y al amor de sus amigos y familia. Hoy estoy bien, pero mañana puede que no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar. Estoy bien, tengo muchas herramientas para estar bien, pero estoy en un estado completamente inestable.
Castro ha pedido ser reconocido como víctima en Francia. A su vez, también dice que quiere volver a Venezuela, lugar del cual tiene evidentemente malos recuerdos, pero al cual ya quedó unido. La diputada Iris Varela, figura destacada del oficialismo venezolano y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, rechazó de forma tajante los informes internacionales que señalan la existencia de centros de tortura y práctica de tratos crueles en Venezuela. De acuerdo con declaraciones difundidas por medios estatales, Varela calificó esas investigaciones como patrañas e infamias inventadas para atacar al Estado venezolano. Según la parlamentaria, en Venezuela no se tortura y se respetan los derechos humanos, y citó la Constitución como prueba de un marco legal que, en su opinión, garantiza las libertades fundamentales. Y bueno, que se terminen de desmontar. Aquí no hay centros de tortura. Eso es parte de las patrañas con las que han atacado al país. Así como dicen que las cárceles clandestinas. No, las únicas cárceles clandestinas que conocemos es la de Abu Ghraib, ¿no? Esas sí eran cárceles clandestinas. Y se sabe que la CIA tiene cárceles clandestinas. Pero aquí en Venezuela, aquí todo el mundo sabe dónde están las cárceles de este país. Todo el mundo lo sabe. Aquí no hay cárceles clandestinas. Estos comentarios se producen en medio de numerosas denuncias y reportes de organizaciones internacionales, organismos de derechos humanos y misiones de la ONU que han documentado prácticas de detención arbitraria, maltrato y posibles torturas en cárceles y centros de detención en Venezuela. Por ejemplo, informes previos de expertos internacionales también han señalado casos que incluyen golpes, confinamiento prolongado en condiciones severas y otros tratos inhumanos, lo cual ha generado preocupación en foros de derechos humanos internacionales. La diplomática Varela también vinculó el rechazo de estos informes con el contexto de la ley de amnistía que trabaja el Parlamento venezolano, indicando que en su comisión se revisará caso por caso la aplicación del instrumento legal ante posibles liberaciones. Su comentario sugiere que el gobierno está enfocado en la reconciliación interna, aunque en Caracas persiste la narrativa de que las acusaciones externas responden a intereses políticos. En un momento de intensos cambios políticos en Venezuela, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para reunirse con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en el marco de un programa de paz y convivencia democrática promovido por el gobierno venezolano. Zapatero fue invitado oficialmente el pasado 30 de enero para participar en el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una comisión creada por Delcy Rodríguez con el objetivo de impulsar el diálogo político entre el gobierno y sectores de la oposición en Venezuela. La reunión se produce en un contexto político marcado por la aprobación inicial de una ley de amnistía para presos políticos y la reciente liberación de decenas de detenidos, así como por esfuerzos por avanzar en una transición pacífica tras la detención de Nicolás Maduro a principios de este año. Según fuentes cercanas a las conversaciones, Zapatero, quien ha actuado como mediador en procesos de diálogo en Venezuela durante más de una década, ofrecerá sus opiniones y experiencias en la promoción del diálogo, con miras a fortalecer la convivencia democrática y buscar acuerdos políticos entre las distintas fuerzas del país. La agenda del expresidente español incluye no solo el encuentro con Delcy Rodríguez, sino también reuniones con representantes de la oposición venezolana, incluidos líderes como Enrique Capriles y Stalin González, la semana en que el Parlamento debatió la ley de la amnistía. Delcy Rodríguez consideró este tipo de iniciativas como parte de una estrategia mucho más amplia de reconciliación y paz interna, y ha defendido la importancia de tender puentes entre sectores políticos que históricamente han estado confrontados. Aunque la visita de Zapatero no responde a un mandato oficial del gobierno español, su papel es más bien el de un mediador independiente. Con la experiencia en procesos de diálogo político, su llegada ha despertado interés tanto dentro de Venezuela como fuera de ella, donde su figura ha sido vista con escepticismo por algunos sectores y apoyado por otros. El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de un presunto participante clave en el ataque terrorista contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, ocurrido en septiembre de 2012. La captura llega más de una década después de uno de los episodios más recordados en la historia reciente de la política exterior estadounidense. Según la fiscal general Pam Bondi, el sospechoso, identificado como Zubair al-Bakush, fue arrestado en el extranjero por agentes del FBI y extraditado a suelo estadounidense.
donde fue recibido en la base conjunta Andrews, cerca de Washington, en las primeras horas de este viernes. Allí será procesado en tribunales federales. Al-Bakush enfrentará 8 cargos que incluyen asesinato, intento de asesinato, incendio provocado y conspiración para apoyar actos terroristas, tras lo cual los fiscales buscarán llevarlo ante la justicia por estos delitos graves. El ataque del 11 de septiembre de 2012 contra la misión diplomática estadounidense en Benghazi dejó 4 ciudadanos estadounidenses muertos, incluido el embajador Christopher Stevens. Inicialmente se pensó que la violencia respondía a protestas espontáneas, pero las investigaciones posteriores determinaron que fue un ataque coordinado por extremistas armados. Al-Bakush es considerado el tercer acusado procesado por estos hechos. 2 sospechosos, Ahmed Abu Katalia y Mustafa al-Imam, fueron condenados y cumplen largas penas de prisión en Estados Unidos. Otro supuesto participante, Ali Awal al-Harsi, falleció en 2015 durante un ataque aéreo en Irak. La comparecencia de Bondi y los funcionarios del Departamento de Justicia subraya que más de 13 años después del ataque, las autoridades estadounidenses no han dejado de perseguir a los implicados en aquel atentado. Nunca dejamos de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación, afirmó Bondi al anunciar la detención. El presidente Donald Trump pidió que Estados Unidos y Rusia negocien un tratado nuclear nuevo y modernizado, en lugar de prorrogar uno que expiró el jueves, lo que puso fin a décadas de restricciones sobre los arsenales de ojivas. Trump había guardado hasta ahora silencio ante los llamamientos rusos para prorrogar el nuevo START, el tratado de 2010 que imponía las últimas restricciones a las 2 mayores potencias nucleares tras décadas de acuerdos desde la Guerra Fría. En lugar de prorrogar el nuevo START, un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, añadiré, fue renegociado bajo el expresidente Barack Obama, además de todo lo demás, está siendo groseramente incumplido. El presidente quiere que nuestros expertos en armas nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado, que pueda durar mucho en el futuro, y eso es lo que Estados Unidos seguirá discutiendo con los rusos. El acuerdo nuevo START finalizó el jueves, después de que Trump no diera seguimiento a la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de prolongarlo por 1 año. Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, pero los acuerdos de control de armas se han ido debilitando. Estados Unidos desea involucrar a China en cualquier discusión futura, pero Pekín lo ha descartado. El arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente. Se calcula que posee 500 lanzadores estratégicos, por debajo de los 800 acordados por Estados Unidos y Rusia. El Reino Unido y Francia, aliados de Estados Unidos, tienen conjuntamente otros 100. El nuevo START limitaba el arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002. También permitía a cada parte realizar inspecciones in situ del arsenal nuclear de la otra, aunque esas revisiones se suspendieron en 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un momento grave para la paz y la seguridad internacional y exhortó a Washington y Moscú a regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves un sitio web con su nombre que permite acceder a una gama de medicamentos con descuento, un asunto clave en el país, donde estos precios están entre los más altos del mundo. Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en Trump Rx alcanzan incluso más del 80% del precio actual. Para ello firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos. A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos contundentes para todos los consumidores a través de un nuevo sitio web. Se llama trumprx.gov. El sitio web se lanza con descuentos en más de 40 medicamentos populares. Entre ellos están los fármacos antiobesidad. Los precios empezarán a subir después de 2 meses. El pueblo estadounidense estaba en efecto subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo, y eso ya no va a seguir ocurriendo. Le pusimos fin. Todo el mundo sabía que era injusto desde hacía 30 años, pero nadie hizo nada al respecto. Bajo los acuerdos de nación más favorecida que ha negociado mi administración, Estados Unidos pagará el precio más bajo pagado por cualquier otro país. La medida forma parte del impulso de Trump para abordar el enojo de los votantes por el costo de la vida cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que sus copartidarios republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso. Un general ruso fue baleado el viernes en un edificio residencial en Moscú.
El Comité de Investigación de Rusia indicó que un desconocido disparó varias veces a Vladimir Alexeyev, un general de alto perfil del Estado Mayor, y luego huyó del lugar. Las autoridades informaron que la víctima fue hospitalizada, sin ofrecer detalles sobre el presunto agresor. Oficial militar de carrera, Alexeyev es el primer adjunto del general que dirige el Servicio de Inteligencia Militar ruso. Dirigió operaciones de inteligencia durante la intervención rusa en Siria, en apoyo al entonces líder Bashar al-Assad. También fue enviado para negociar con el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante su intento de motín contra la cúpula militar rusa en 2023. El canciller de Irán se mostró el viernes conforme con la ronda de negociaciones en Omán con Estados Unidos. El jefe diplomático aseguró que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente muy positivo y explicó que ambos bandos acordaron continuar con los contactos. Se trata del primer encuentro entre estos dos enemigos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 y atacó varias instalaciones nucleares del país. En general es un buen comienzo, pero lo que suceda a continuación dependerá de nuestras consultas con las capitales para determinar el camino a seguir. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump había amenazado con una nueva acción militar en respuesta a la mortal represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán, e incluso desplegó un portaaviones en Medio Oriente. Aunque Washington quiere abordar en estos intercambios cuestiones como el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados de la región, Teherán solo acepta discutir sobre su programa nuclear. Militares colombianos abatieron al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN en medio de una ofensiva contra el narcotráfico pactada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según un nuevo balance del ejército informado a la AFP el jueves. El ataque se realizó el miércoles en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, tras el primer encuentro en la Casa Blanca entre Petro y Trump, en el que limaron asperezas y se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los cárteles de la droga. El ejército había informado un balance inicial de 7 muertos en esta ofensiva que incluyó bombardeos y ataques con cañones en medio de la vegetación selvática y plagada de sembradíos de hoja de coca. Un responsable del ejército dijo a la AFP que en esta operación no hubo participación de las fuerzas estadounidenses. Petro y Trump acordaron el martes en la Casa Blanca combatir conjuntamente a 3 de los principales cabecillas criminales en Colombia, alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC, Chiquito Malo del Clan del Golfo y Pablito, tercero en la línea de mando del Ejército de Liberación Nacional, ELN. En rechazo a estos acuerdos, el principal cártel de la cocaína conocido como el Clan del Golfo rompió las negociaciones de paz en Qatar que sostenía con el gobierno. Las conversaciones con el ELN se rompieron en enero de 2025, luego de una brutal ofensiva de esa guerrilla contra rebeldes de las disidencias de las FARC, en las que murieron más de un centenar de personas y decenas de miles fueron desplazadas. A 6 meses de dejar la presidencia y presionado por Washington, Petro cambió su política de paz con los grupos armados por un combate frontal contra el narcotráfico. Encontrar los caminos de una hermandad humana. El presidente panameño José Raúl Mulino advirtió el jueves que su país no se va a dejar amenazar tras la anulación del contrato que permite a una empresa hongkonesa operar puertos en el canal. Yo espero que esta situación no escale, no tiene por qué, pero Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra. China ha dicho que Panamá pagaría un alto precio por cancelar la concesión que permite a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings administrar desde 1997 2 puertos en la vía interoceánica. La concesión, renovada en 2021 por 25 años a la empresa, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia panameña, con el argumento de que la concesión era inconstitucional y tenía una inclinación desproporcionada a favor de la empresa, en perjuicio de las arcas del Estado. La filial de Hutchison, Panama Ports Company, aseguró que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional y denunció una campaña del Estado panameño en su contra. Yo rechazo en lo absoluto que Panamá ha tenido un año hostigando o amenazando a la empresa china
hongkonesa. Eso es total y absolutamente falso. Tenemos un año en intervalos de tiempo donde hemos tenido conversaciones en Panamá y fuera de Panamá con ellos de una manera respetuosa, pero muy franca. La decisión de la justicia panameña se produjo en medio de las presiones del presidente Donald Trump, quien amenazó con recuperar el canal construido por Estados Unidos porque, según él, está bajo control de Pekín. En tanto, la compañía danesa Maersk asumirá de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión. A una semana del carnaval en Río de Janeiro, los comercios de la ciudad comenzaron a abarrotarse de personas en busca de disfraces y adornos con lentejuelas, para sumarse a las comparsas callejeras de la fiesta más emblemática de Brasil. En los días previos al inicio oficial del carnaval, los blocos de rua llenan de música y color distintos puntos de la ciudad, mientras residentes y turistas recorren el Zara, una populosa zona comercial del centro en busca de atuendos llamativos. Telas multicolores, sostenes de lentejuelas, faldas de tul, máscaras, diademas de plumas y sombreros dominan la oferta, y algunas tiendas transforman por completo su inventario para adaptarse a la temporada. Emerson, un peruano radicado en Río, que además es comerciante, afirma que las ventas en esta época mejoran. Bueno, siempre en carnaval mejora un poco, faltando 15 días, 10 días para carnaval siempre. La venta mejora un poco, sí, gracias a Dios. Las autoridades esperan que unos 8 millones de personas disfruten del carnaval, con 460 comparsas que llevarán alegría y color a calles y barrios de la ciudad hasta el 22 de febrero. Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos, informó el jueves el gobierno de Javier Milei, que precisó que el tratado concederá a la carne argentina un acceso sin precedentes al mercado estadounidense. Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones. La presidencia argentina escribió el jueves que el acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. El representante comercial de Estados Unidos y firmante del acuerdo, Jamieson Greer, dijo en un comunicado que el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y proporciona un acceso significativo al mercado para los exportadores estadounidenses. Greer destacó que el convenio beneficiará el ingreso a Argentina de productos que van desde vehículos automotores hasta una amplia gama de productos agrícolas. El acuerdo marco anunciado en noviembre contemplaba también el acceso preferencial a productos en otros rubros, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información y dispositivos médicos. Por su parte, Estados Unidos proponía eliminar los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas, dijo entonces la embajada estadounidense en Argentina. Se espera la publicación del documento firmado el jueves para conocer la letra chica del pacto. El acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos y Bolivia coordinan el restablecimiento de sus embajadores a la brevedad posible, tras 18 años de relaciones diplomáticas rotas, señaló el jueves a la France Press el canciller boliviano Fernando Aramayo. Ninguno de los dos países tienen embajadores desde septiembre de 2008. El entonces presidente izquierdista Evo Morales expulsó al principal diplomático norteamericano de Bolivia, a quien acusó de conspirar contra su gobierno. La Casa Blanca hizo lo mismo con el representante boliviano. Al iniciar su gestión en noviembre, el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz buscó un acercamiento con Estados Unidos y anunció la recuperación del vínculo diplomático. Aramayo se reunió el miércoles en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio y el jueves con el subsecretario de Estado Christopher Landau. El jueves, la oficina del subsecretario Landau señaló en un comunicado que el encuentro reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una sólida asociación con el país sudamericano. Durante los gobiernos socialistas de Evo Morales y de Luis Arce, los principales aliados de Bolivia fueron China, Rusia, Venezuela y Cuba. Hubo un alejamiento de las principales potencias occidentales. La actividad de la construcción en Argentina creció un 6,3% en 2025, tras haber registrado en 2024 su peor desempeño desde 2002, y registró en diciembre último un crecimiento interanual del 2,9%, informaron fuentes oficiales.
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la actividad de la construcción registró además en el último mes de 2025 una mejora del 3,8% en relación a noviembre. Los datos difundidos marcan una importante mejora respecto al desplome del 27,4% registrado en 2024, año en que la actividad de la construcción se vio severamente afectada por el cuadro de retracción económica, elevada inflación, pérdida del poder de compra de los hogares y severo ajuste fiscal sostenido por el gobierno de Javier Milei, que incluyó la paralización de las obras de infraestructura pública. De acuerdo con un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, detallan que en 2025, tras un largo periodo de parálisis, el mercado encontró un nuevo punto de equilibrio, las operaciones crecieron, la demanda volvió a activarse y el crédito hipotecario reapareció como motor central de la actividad. Según los datos oficiales difundidos, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 2,9% interanual en noviembre último, hasta los 388.472, mientras que la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró una subida del 13,6% con respecto al mismo mes de 2024. El informe del Grupo Construya explica que de cara a 2026, las perspectivas son de continuidad y mayor confianza, especialmente entre los desarrolladores, que comenzaron a convalidar nuevos valores de tierra y a trasladar esos precios a sus proyectos. La Comisión Europea pidió el viernes a TikTok cambiar su interfaz, a la que califica como adictiva. La red social, conocida por sus videos cortos y muy populares entre los jóvenes, está acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas. TikTok no evaluó adecuadamente cómo sus características adictivas pueden perjudicar a los usuarios y no implementó medidas eficaces para mitigar dichos riesgos. TikTok tiene ahora derecho a defenderse. Si no lo hace adecuadamente, la Comisión podría decidir emitir una resolución de incumplimiento que daría lugar a multas equivalentes al 6% de la facturación anual global de la empresa. 3 funcionalidades están en la mira: el scrolling, o sea, el encadenamiento ininterrumpido de contenidos en su aplicación, el lanzamiento automático de videos y el envío repetido de notificaciones push, aun cuando la aplicación no está siendo usada. TikTok cuestionó de inmediato la imagen dada por Bruselas de su plataforma, a su juicio completamente falsa, y prometió cuestionar sus conclusiones con todos los medios a su disposición. La antorcha olímpica ya está en Milán. El fuego sagrado completó este jueves 60 días de viaje por toda Italia y ya caldea la ciudad en la que este viernes, en el mítico estadio Giuseppe Meazza, San Siro, comenzarán oficialmente los 25º Juegos de Invierno, los de Milán Cortina 2026, y los más vastos de la historia con sus 22.000 kilómetros cuadrados de territorio. De Olimpia a Roma y de la capital a Milán, pasando por ciudades emblemáticas como Florencia, Venecia, Palermo, Siracusa, Nápoles, Pompeya o Como. Un recorrido de 60 etapas, 63 días y 12.000 kilómetros que terminó este jueves con la llegada del fuego olímpico a la ciudad, que este viernes dará el pistoletazo de salida oficial a los Juegos. Terminará su recorrido en el emblemático Duomo de Milán. En total, 10.001 personalidades, entre deportistas, celebridades y representantes de instituciones, portaron una antorcha con aroma menorquín, diseñada en un estudio italiano con participación de Xavi Pons. Pau Gasol, Cesc Fábregas, Javier Zanetti, Snoop Dogg, Zlatan Ibrahimovic, Jackie Chan, Fabio Cannavaro, Filippo Ganna, todos recorrieron unos metros con una antorcha que también los máximos representantes políticos italianos tuvieron en sus manos. La antorcha ya caldea Milán, capital del mundo del deporte, este viernes con la gran ceremonia de apertura que por primera vez en la historia procederá al encendido simultáneo de 2 pebeteros, situado uno en cada ciudad que acoge los Juegos, separadas por más de 400 kilómetros. En el desfile de los deportistas por todo el estadio no participarán los atletas rusos y bielorrusos. Como pasó en París 2024, competirán como atletas neutrales individuales y sí se les dará la oportunidad de vivir el evento. Tampoco están los Juegos exentos de polémica, porque en Milán se ha generado un clima de tensión por la presencia de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE.
El gobierno italiano mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Roma, tras la que aclaró que solo llegarán analistas del brazo investigador del ICE y no su brazo operativo. Todo está preparado para que este viernes en San Siro comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno, los números 25 de la historia, los terceros en Italia. Atentado suicida contra una mezquita chiita en Islamabad, la capital de Pakistán. Una fuente policial indicó que decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, mientras se espera que el balance siga aumentando. Y explicó que la explosión se produjo después de la oración del viernes, momento en que las mezquitas de todo el país se llenan de fieles. Una fuente de seguridad declaró a la AFP que el atacante fue detenido en la puerta y se inmoló. El primer ministro pakistaní condenó la explosión y afirmó que se encontraría a los responsables y se los llevaría ante la justicia. Pakistán es una nación de mayoría suní, pero los chiitas constituyen entre el 10 y el 15% de la población y han sido objeto de ataques en el pasado.